Listo. Ahora sí empezamos entonces oficialmente. Muy buenas tardes a todos. Me alegra estar aquí con ustedes, acompañarnos, trabajar juntos en esta construcción de los planes de orientación socioocupacional. Esa construcción que implica bastante cosas. Entonces ustedes por favor me indican si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, sí, señora, sí se ve. Listo, gracias, profe. Bueno, pues hoy vamos a hablar en este seminario, en este tercer encuentro, del mejoramiento y la evaluación del planoso, de todo lo que tiene que ver con estos procesos. Si vamos recordando, si nos vamos hacia atrás un poco, pues en el primer momento vimos todo lo que era la construcción de nuestro plan de orientación, ¿no? Cómo iniciar con los procesos de caracterización, de definición de esos problemas, del propósito, de cómo nuestro plan de orientación va articulado con toda la comunidad y con todos aquellos que están dentro de nuestra institución. Además, entender algo muy importante y son nuestras dinámicas institucionales, que son bastante diversas y bastante variadas, ¿no? Vamos a tener además el contexto en el que se desarrollan nuestros niños, nuestros estudiantes y los padres de familia que son un pilar fundamental en esa toma de decisiones. Entonces, hoy precisamente, la sesión pasada, la segunda, ya vimos fue cómo incluir esos procesos de enfoque diferencial en nuestro plan de orientación, ¿no? Cómo poder encontrar en esa diversidad y en esas poblaciones que han sido vulneradas históricamente, pues cómo ayudarlas a visibilizarse y ser garantes de esos derechos y de darle las mismas oportunidades en esos mundos posibles para el tránsito a la educación superior o a la educación posmedia o al mundo laboral. Entonces, desde esa mirada, hoy vamos a empezar a mirar cómo podemos hacer para socializar, para implementar esos planes de orientación, pero además, cómo los evaluamos, qué herramientas podemos utilizar. ¿Mm? Y aquí vamos a iniciar. Ustedes ya conocen la agenda, que es la presentación inicial, el desarrollo y pues la evaluación que esa va a ser al final de estos 5 seminarios. Y aquí viene una cosa muy importante que es cómo evaluamos nuestro plan de orientación, ¿cierto? ¿Cómo evaluamos ese planoso de nuestra institución? Y como es un camino largo, dentro de ese, es un camino que se va construyendo, pues nos toca irlo haciendo paso a paso, porque a veces en las instituciones pues tenemos muchas actividades, pero cuando buscamos que nuestro plan empiece a crecer, lo que hacemos es articular esas acciones, darles un sentido, una finalidad y además de eso, pues llegar a la meta o al fin, la finalidad máxima, que es que nuestros estudiantes tengan toda una posibilidad de opciones y que tomen decisiones informadas, desde lo que ellos quieren, desde lo que ellos desean y desde lo que les hace feliz realmente. Y en ese camino nosotros somos acompañantes de darles, como de darles esas herramientas, ayudarlos a construir. Y en nuestra institución, con nuestro equipo líder, con nuestros compañeros, los docentes, los directivos y demás, pues lo que hacemos es esa construcción de ese camino, esa ruta que les va a permitir ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Unos van a construirlo desde imaginarios y por eso lo importante es la información y otros lo van a hacer desde la poca expectativa que puede en ese momento tener su vida, su transcurso de vida. Entonces aquí vamos a empezar a arrancar dónde vamos, cómo vamos a evaluar que eso que estamos haciendo realmente impacta a nuestros estudiantes. Y para eso, pues obviamente nosotros tenemos que tener clara cuáles serían las acciones o estrategias que vamos a realizar para esa socialización y aprobación del plan, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para que nuestra institución conozca nuestros planes? ¿Cómo sistematizamos esa información? ¿Cómo transferimos o a quiénes se transfiere ese conocimiento? Y finalmente, la evaluación de nuestro plan. Y eso pues dirían muchos, es mucho trabajo, pero realmente si ustedes miran, como siempre se los he dicho, si ustedes miran lo que ustedes han construido ya, ya tienen casi todo, lo que pasa es que nos toca a veces es como ponerle un poquito, arreglarlo y moldearlo para que pueda buscarse y verse esa efectividad y esa eficiencia. Ustedes ya saben que si tienen alguna pregunta, levantan la manito o me avisan y con todo el gusto voy a estar ahí súper pendiente.
Entonces nos vamos a ir a mirar esa socialización, ¿m? Ese proceso de socialización y aprobación del plan. Y aquí vamos a encontrar las diferentes estrategias de visibilización que vamos a tener. Entonces, unas de ellas pueden ser a través de las ferias de perspectiva de vida, otros lo llamarán ruta de vida, otros proyecto de vida, otros lo incluirán como tránsito de vida. Va a depender del diálogo y de la visión y el enfoque en el que nos paremos, ¿cierto? Va a depender de esa visión que vamos teniendo como institución. Y en esas ferias, por ejemplo, podemos buscar la opción de que nuestros estudiantes, a partir de lo que ya hemos hecho y de las acciones realizadas durante el transcurso del año, pues nos empiecen a contar qué van a hacer, nos cuenten cómo lo van a hacer y hacia dónde van. Que como decíamos, si armamos una feria, si nos vamos a ir a Corferias, por ejemplo, las ferias universitarias, o traemos instituciones universitarias a nuestra institución, pues la idea es que atrás de eso haya un trabajo que nos permita darle sentido a esa acción, ¿sí? Que le permita dar un peso y que permita que los estudiantes no solamente se llenaran de información. Ahora, después de ya haber ido a la institución, de haber conocido las universidades, podemos montar una feria en donde nuestros estudiantes, bueno, nos digan cuál va a ser su rol y qué es lo que quieren hacer, qué es lo que ellos esperan a futuro, ¿no? También podemos hacerlo a través de expectativas, de una cartelera de expectativas en donde el muchacho o los muchachos de cualquier edad, porque también a veces hay que incluir al resto de la comunidad educativa, pues en una cartelera puedan de alguna manera escribiendo o a través de POSIT contar qué es lo que quieren, cuál es su visión de ese futuro, qué es lo que desean. Las ferias empresariales. Aquí también estas ferias empresariales juegan un papel súper importante, ¿no? Porque en la feria empresarial podemos también mirar un juego de rol, podemos realizar actividades que a través de esas acciones que ha hecho el colegio, pues se permita buscar hacia ese mundo laboral. Entonces, por ejemplo, generalmente a final de año estamos haciendo una feria, que es la feria de las líneas de enfoque, que algunos lo llaman las ferias digamos, de administración, otros lo van a llamar como las ferias de proyectos, va a tener diferentes nombres, ¿no? Entonces, como a través de esas ferias también estamos incentivando y les estamos mostrando las posibles rutas de acción. Es decir, que si yo le estoy diciendo que él va a emprender una empresa, va a emprender su propia empresa, pues cómo lo hago a través de esa misma feria empresarial, cómo esa feria empresarial se me va a volver una herramienta para visibilizar y socializar ese plan de orientación. Algunas instituciones, por ejemplo, he leído algunas que lo manejan a través de su currículo, de su plan de estudios, manejan todo lo que tiene que ver con esa perspectiva de vida o proyecto de vida o ruta o tránsito de vida, ¿no? Y empiezan a mostrar desde esa perspectiva de vida, empiezan a cogerlo y empiezan a mostrar los mundos posibles. Y el muchacho a final del año o termina mostrando o entregando como una especie de proyecto que va a contar qué es lo que él va a hacer. Si lo incluimos y lo llevamos también en la feria empresarial, pues podemos hacer una articulación conjunta y generar una estrategia donde la feria empresarial me cuente, sí, el futuro de mi estudiante, pero además, cómo piensa hacer ese emprendimiento, cómo piensa hacer esa perspectiva de vida, si va a estudiar, cómo lo va a desarrollar. Aquí también podemos hablar de las estrategias de socialización con nuestros padres de familia. A veces nuestros padres de familia son los que, y como lo hemos dicho y ustedes lo conocen, nuestros padres de familia son los que muchas veces dan la línea si nuestros estudiantes o van a influir si nuestros estudiantes salen a estudiar ya en cualquiera de los tipos de educación postmedia, sea formación para el trabajo o sea educación superior, o también pues si van a estar trabajando. ¿Cuál va a ser esa ruta de acción? Entonces aquí podemos hacer varias actividades que también den cuenta de esos padres, pues de lo que estamos haciendo en el colegio, pero además que también nos apoyen dentro de ese sentir. Ayudarles a veces, como dirían por ahí, a cambiar el chip, ¿no? A cambiar esa línea. Me acuerdo que hace unos años, hace más o menos, creo que fue en 2017, ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, hizo la evaluación del proyecto de medida fortalecida de ese año, ¿no? Habían muchas universidades.
Y una de las cosas interesantes de esos proyectos de media fortalecida era precisamente la posibilidad del cambio del chip, no solamente de los muchachos, sino también el cambio de chip de nuestros padres de familia. ¿M? De cómo el padre de familia, desde las diferentes actividades del colegio y desde las diferentes formas del colegio de empezar a sensibilizarlo, reconocía que podía haber un futuro adicional para su hijo, que no solamente estaba el tema de seguir en la panadería o seguir manejando o irse a trabajar porque la situación estaba muy dura, sino se estaba pensando y estaba también proyectando a su hijo hacia un futuro mejor, ¿no? Hacia una educación postsecundaria. Entonces era una de las grandes cosas que uno veía allí, ¿no? Cómo nuestro padre de familia también hacía parte de ese proceso. Hoy en día nosotros también podemos hacerlo de esa misma manera y la idea es que le cambiemos el chip, pero además que él nos aporte. No hay nadie que conozca más a los muchachos que sus propios padres, ¿no? Aunque a veces pareciera que no, pero sí, ellos conocen a sus hijos y saben cómo pueden hacer, qué pueden hacer, y ellos nos pueden dar procesos y ayudar en los procesos de autoconocimiento del estudiante. Por ejemplo, en décimo, nos pueden ayudar acompañando en esa búsqueda de la información que se hace a través de de las diferentes informaciones o las plataformas del mundo del trabajo o del mundo de la educación postsecundaria, ¿no? De, por ejemplo, no pensar que solamente el técnico laboral es, que no, que haya estudiado un técnico laboral y darle solo validez a la educación superior, ¿no? Sino validez todas las formas de educación. También estas socializaciones deben incluir a nuestros egresados, ¿no? Nuestros egresados a veces los tenemos como, bueno, por ejemplo, el profe Guillermo la vez pasada nos comentaba, el profe de Salud Cognito nos decía, en algunos momentos el estudiante ha estado asistiendo, o sea, va, se lo encuentra, va un momento al colegio, lo saluda y le cuenta cómo ha hecho su proyecto de vida, si ha estudiado, si no. Y él decía, pues eso a mí me pone muy contento, ¿cierto, profe Guillermo? Por ahí está el profe Guillermo, sí. Por ahí está, él nos comentaba un poco como esa Sí, historia, señora, estoy acá. porque lo cogí, Me paré un momentico. es que lo cogí mal porque va, profe, no mentiras, no te preocupes, eso suele pasar. Por ejemplo, cómo nuestros egresados se nos vuelven parte fundamental en el proceso de mentoría y de acompañamiento de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, reconocemos que podemos hacer actividades donde nuestro egresado cuente su historia, tanto en el mundo laboral como en el mundo de la educación superior, si ingresó, si ya culminó, y puede acompañar en ese momento en una especie de mentoring, de mentoría a este muchacho y decirle, venga, yo lo voy a acompañar también, ¿no? Porque el egresado se nos vuelve una persona que va a darnos herramientas fundamentales. Entonces, ¿cómo también nuestro egresado entra ahí en ese plan de orientación y en esos planes de socialización? Los directivos docentes y la comunidad educativa en general, todos ellos van a ayudarnos a aportar en esas herramientas y en esa socialización. Entonces, ¿cómo visibilizamos a través de todos estos actores nuestro plan de orientación? Pero además podemos hacerlos también en los sectores productivos cercanos a nuestra institución. ¿Cómo incluimos a la persona que está en la tienda, de familia que tiene su tienda, a todas estas personas que están allí acompañándonos y que nos muestran las dinámicas de la institución? Estas son algunas estrategias. Ustedes conocen muchas más, tienen otras, pero esto nos va a permitir que nuestro plan de orientación no se pierda en el tiempo, no solo sea una cosa de nuestro orientador o de un equipo líder o del líder de media o del coordinador, sino que sea realmente de la comunidad, que aunque sí, tienen unas cabezas visibles porque ellos son los que van a evaluar y los que van a hacer los planes de mejoramiento, pues que todos estén acompañados en este proceso, que finalmente es el fin y el espíritu de lo que yo puedo ser, busca como estrategia en los colegios, que todos y cada uno estemos articulados de tal forma en que podamos brindar esas herramientas para que nuestro muchacho haga ese tránsito de la educación secundaria, de la educación media a la postsecundaria o postmedia. ¿Cómo podemos saber qué estamos haciendo
pues realmente lo estamos haciendo bien, ¿no? Nosotros a veces tenemos muchas actividades en el colegio, estamos llenos de actividades. Los orientadores no solamente tienen las actividades de plan de orientación, los orientadores tienen que atender casos, tienen que hacer muchas cosas. Nuestros docentes también tienen que sacar notas, a veces estamos en el corre-corre, en el estrés de ese día, pero aquí también es importante mirar, bueno, estas acciones que ya empecé a articular a través de mi plan de orientación socioocupacional, ¿cómo las voy a medir? ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a identificar que realmente eso que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Y para eso existen los indicadores. Si recuerdan el cuadro de la sesión pasada, hablamos de unos planes de acción y unas metas, ¿no? De unas acciones y unas estrategias. Aquí vamos a hablar de esos indicadores. Y entonces esos indicadores pues tienen que tener una descripción que sea acorde con mi objetivo o con mi meta, que tenga una fuente de donde yo pueda tomar esos datos, pero además que me permitan que sean medibles, ¿cierto? Que me den una periodicidad, me enredé, en la que los psicólogos lo llamaríamos una latencia, un tiempo de respuesta a ese indicador, un responsable y unas observaciones. Ya más adelante vamos a hablar de los indicadores, de algunos tipos de indicadores que creemos, consideramos que son pertinentes para esa evaluación del plan de orientación. Y es importante que toda actividad que tengamos la podamos medir, ¿no? Que podamos buscar si nos está permitiendo llegar a ese objetivo final. Y aquí pues vamos a ver un cuadrito que nos ofrece Secretaría de Educación. Este es más o menos hace unos 2 años, pero que todavía lo utilizamos y lo podemos utilizar, y es cómo podemos entrar a conocer esas metas, acciones y demás que estamos haciendo, cómo estamos ejecutando y cuál es el estado de ejecución de nuestro plan de orientación socioocupacional. Y aquí pues obviamente vamos a poner esas metas y esas acciones que hemos realizado. Entonces, si nuestra meta es que el chico tenga, ejemplo, información sobre la educación superior, pues las acciones son, ¿cuáles son esas acciones que me van a permitir poco a poco llegar a esa meta? ¿Cuáles son esos pasos? Entonces, explicar, por ejemplo, de un pensum universitario, ¿no? Explicación del perfil profesional, cómo entenderían el perfil profesional. Explicación de cómo entender ese crédito académico, ¿no? Cómo nuestro estudiante entiende y diferencia crédito académico y un crédito, beca o crédito de dinero, ¿no? El que nos prestan. Además, cómo nuestro estudiante puede analizar ese enfoque. ¿Mm? Esas son acciones así que voy pensando muy rápidamente. Ya tenemos la meta grande y ya tenemos unas acciones, pues nos toca definir unos tiempos de acción, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar y cuándo vamos a finalizar? Si nuestro plazo final va a ser, no sé, octubre después de Corferias o en la feria empresarial, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro estado de ejecuciones, ¿qué acciones ya hemos desarrollado que no han iniciado, que están en espera, que están canceladas, que se han finalizado, que se han ejecutado? ¿Y cuál es ese porcentaje de ejecución? Y finalmente, las observaciones. A veces yo sé que este tipo de cuadros se vuelven un poco tediosos en el sentido de que a veces cuando tenemos que sacar este tipo de acciones, pues no generan, no son tan chéveres, ¿no? Para algunos, para otros sí son muy rápidas y fáciles de hacer. Pero esto nos va a permitir también definir esos indicadores que vamos a tener en cuenta. Buenas tardes, mi profe Luz Andrea habla con Luz Marina. Qué pena que Hola, hasta ahorita me pude conectar. Lo que pasa es que en la mañana estuve toda la mañana con clases virtuales, clases, y la verdad se me pasó el tiempo porque ahorita estoy trabajando guías, pero listo, mi profe. Por acá está Dianita García. Bueno, buena tarde para todos, compañeros. Discúlpenme la interrupción. no se preocupe, profe, me gusta que nos salude. No olvides, por favor, poner tu nombre y el colegio en el chat para tener en cuenta la asistencia. ¿Listo? Ah, No, listo, sí, señora, con mucho gusto, gracias. bueno, igual si algo, yo les voy a estar enviando, voy a estarles enviando los links para que puedan ver los videos y las grabaciones de las Ah, sesiones, listo, para listo, que profe, ustedes pues gracias. también las tengan. Dime, profe, me pareció escuchar a alguien que dijo, ya no.
puede ser percepción. Listo, profes. Aquí ya nosotros vamos a ver esos estados de ejecución, ¿no? Entonces ya organizamos nuestra ejecución, ya empezamos a mirar en qué estado están, ya empezamos a identificar las acciones, ya tenemos varias de las cosas. Como les decía la vez pasada, ustedes muchos ya tienen las acciones y ya tienen las metas. Pronto desarticuladas, algunos, otros ya las tienen articuladas, pero todos van en la misma línea. ¿M? Todos van llegando hacia esa misma línea y ese estado de ese plan de orientación. Lo que hay que hacer es articular y enganchar muy bien todo, ¿no? Que quede bien bonito y que además quede enfoque hacia la institución. Ahora vamos a buscar esa transferencia de conocimiento. ¿Qué pasa con nuestros planes socio y qué ha pasado históricamente con los planes, con los procesos de orientación socioocupacional de las instituciones? Que a veces quedan solamente para el orientador. Se pierde en el tiempo, ¿cierto? Se pierde en el espacio, se pierde ese conocimiento que tenemos y que estamos adquiriendo. Entonces allí tenemos que hablar de esa transferencia del conocimiento y de esas comunidades de aprendizaje. Volvamos a nuestra institución que precisamente busca brindar enseñanzas, brindar unos aprendizajes, brindar unas herramientas desde preescolar hasta 11 y a veces hasta más tiempo, ¿no? Que no solamente es para los estudiantes, sino para todos. Pues volvámoslo a una comunidad de aprendizaje en torno a que vamos a desarrollarlo todo hacia el proceso de orientación socioocupacional. Si se dieron cuenta en las estrategias de visibilización, se tiene en cuenta toda la comunidad en general. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a transferir ese conocimiento a todas estas personas que están integrando y están acompañándonos. Y eso le llamamos una comunidad de aprendizaje o una red también la podemos llamar. Estas comunidades van a entrar a trabajar sobre esos estudiantes, que nuestro estudiante no se nos vuelva pasivo y solamente recibe y recibe y recibe información, sino que también nos brinda información, ¿no? A veces ellos mismos tienen unas expectativas y unas intenciones diferentes a las que nosotros vemos o estamos analizando, que a veces se nos pasan dentro de la propia caracterización, ¿no? Entonces, cómo nuestro estudiante se vuelve un participante activo dentro de estas comunidades y cómo nuestro estudiante se nos va a volver un acompañante y una persona que nos va a dar también información y que nos va a decir, bueno, yo quiero esto, esto es lo que yo quiero y esto es lo que quiero caminar, explíqueme cómo hago para llegar ahí, o ayúdeme, o oriénteme, como ustedes prefieran. Y nosotros también poderles brindar nuestros conocimientos para ayudarlos a tomar, a primero, encontrar sus habilidades, intereses y competencias, pero además que también se nos vuelvan o que les permitamos tomar esas decisiones informadas, que tanto nos preocupan. Recordemos que veíamos en la sesión pasada nuestras teorías de las nuevas teorías de la orientación socioocupacional, que es un documento que les envié con el acta de la segunda sesión. Van a encontrar que la incertidumbre y la dificultad de tomar decisiones y el miedo en la toma de decisiones se nos puede volver una posibilidad de mejora, una posibilidad de, valga la redundancia, encontrar diferentes posibilidades y diferentes caminos en ese tránsito de la vida. Entonces, cómo nosotros vamos transformando esa orientación de la que veníamos haciendo y nuestro estudiante se nos vuelve un sujeto participativo. Se vuelve una parte importante de ese plan de orientación. No solamente no solamente para recibir. Aquí también encontramos a nuestros egresados. Como les decía, el egresado juega un rol muy importante. A veces nos visitan, nos saludan, pero se queda ahí. No, pidámosle el favor que nos grabe un video donde nos cuente qué ha hecho, cómo está su vida, qué ha hecho después del colegio, de lo que hicimos con ellos, qué les sirvió, que también nos cuenten su experiencia. Eso nos va a permitir enriquecer ese plan de orientación. Si ya han ingresado a la educación superior, bueno, ¿qué ha sido lo difícil en ese tránsito de un lado hacia el otro, no? Si está en el mundo laboral, ¿en qué ha trabajado? ¿Qué está desarrollando? ¿Qué actividades ha creado? Y que también se vuelva un acompañante de estos estudiantes. Si es un técnico laboral, bueno, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuál es su estilo de vida actual? Todo eso nos va a permitir enriquecer y que nuestro egresado también haga parte del proceso. Dicen por ahí que cuando nosotros armamos una red de egresados o una red con ellos, no solamente estamos dejando que fue nuestra historia, sino construyendo ese presente y ese pasado.
porque recordemos que nuestros estudiantes, estos que están hoy en día aquí en 10º y 11 y que han venido en el transcurso de su vida en el colegio, pues se nos vuelven parte de esa historia y de esos aprendizajes. Entonces la idea es que no se nos pierda esos aprendizajes, sino retomarlos. Los padres de familia, pues ellos son súper importantes, no solamente que se nos vuelvan sujetos pasivos que reciben, sino que también nos cuenten un poco su historia, qué es lo que desean, hacia dónde quieren ir, trabajar en torno a ese cambio de mentalidad que hablábamos en la sesión pasada, ¿no? Cómo cambiamos esa mentalidad de que no es el dinero lo importante, sino cómo el chico a través de lo que quiere ser y lo que quiere hacer, pues puede tener una muy buena calidad de vida, que finalmente eso es lo que le interesa o lo que nos interesa, que ellos puedan cumplir esas expectativas de vida. Y los directivos, me disculpo por el error ahí, docentes y los docentes. Estos tienen mucha importancia porque recordemos que ellos son los que permiten y nos ayudan a que este plan se impulse. Si a veces nuestro directivo docente no nos permite hacer, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos realizar las acciones. Si nuestro directivo se incluye en ese plan de orientación, pues nos va a permitir también viabilizar esas rutas de la orientación. Además, muchos de ellos tienen aportes impresionantes que nos pueden apoyar en esos procesos de orientación. Y nuestros docentes, que como lo decimos con el profe Sergio, pues creo que era el profe Sergio el que decía, yo no soy docente, no soy orientador, soy docente. Profe, aquí todos esos conocimientos que ustedes tienen son súper importantes. Hay lugares en donde en este café que nos tomábamos presencialmente, hoy nos tocaría virtualmente, se contaban experiencias y creaban unas actividades que se volvían muy interesantes y nos permitían llegar a fortalecer ese plan de orientación, ¿cierto? Que por ejemplo se crean, no sé, ferias, actividades, una que contaba María Caridad esta mañana era que en un momento un docente tuvo la oportunidad de llevar a los chicos a una inauguración como un tema de arte, ¿cierto? Y justamente el docente fue el que dijo, bueno, este tiene los potenciales y estas son sus potencialidades o sus intereses hacia el arte y llevaron a los estudiantes que realmente tenían ese potencial. Entonces nuestro docente también identifica esas habilidades, esos talentos, esas capacidades que nos van a permitir empezar a hacer rutas de acción diferenciadas para cada uno de ellos. Y que si el estudiante finalmente dice, uy, no me interesa, pues no importa, se le muestra otras rutas que también lo permitan llegar allí, que le permitan entrar en ese mundo de la formación. Ahora aquí vamos a irnos hacia esa evaluación, ¿cierto? Ahora sí ya entramos en la parte, quizás es una de las cosas más complejas, pero además una de las cosas que nos va a permitir siempre mejorar nuestro plan. Y en esta evaluación vamos a tener unos objetivos, unos cambios esperados, ¿sí? Nuestro objetivo realmente cumple en eficiencia, eficacia, efectividad y genera esos cambios que nosotros estábamos pensando. Pero también miramos esa efectividad y esa pertinencia de las actividades que va muy ligada a esos objetivos y esos cambios, ¿no? Cómo nuestras actividades realmente son pertinentes o no. O si tenemos actividades que tenemos que hacer algunas mejoras porque no son tan eficaces, porque de pronto no están impactando de la manera que esperaríamos que impacte, ¿no? Que realmente llegue a ese joven y llegue a darse esa línea. Y las oportunidades de mejora e identificación de cambios. Es decir, si tenemos una actividad que no es pertinente o no ha sido efectiva, ¿cómo mejoramos esto? Y lo volvemos una fortaleza dentro de la institución. ¿Qué cambios pueden haber en esos tránsitos y en esas posibles rutas? Ustedes mismos la sesión pasada lo decían. Hoy en día, antiguamente se hablaba de la educación superior solamente y solamente de la educación superior. Antes de la educación superior, pues era la educación religiosa, ¿no? Lo innato, lo vocacional. Y hoy en día hubo un momento en que se disparó todo el tema de que todo el mundo estudiaba educación técnica o tecnológica, ¿no? Y hoy en día estamos diciendo, usted puede estudiar cualquiera, las rutas son variadas. Y esos cambios van a llegar, van a seguir llegando porque los procesos de orientación
por fortuna, no son estáticos, no son quietos, son movibles. Entonces, ¿cómo identificamos esos cambios y cómo los apropiamos en nuestra institución? Y para esto, no sé si hasta ahí hay preguntas, profes, o vamos bien, o las dejamos al finalizar. No, vas bien. Eso, gracias, profe. Sí, al final. Eso. Entonces, vamos a seguir hacia esta línea de la evaluación. Aquí, como se dan cuenta, tengo muchas manitos. Esas manitas no están ahí sin sentido. Esas manos es precisamente las manos que van a construir todos estos procesos de orientación. Y cuando nosotros hablamos de la evaluación, pues tenemos que hablar necesariamente de los indicadores frente a esas evaluaciones, ¿no? A esos objetivos. Nosotros ya lo habíamos visto en las anteriores diapositivas cuando hablábamos del indicador, ¿no? Como parte de esos estados de ejecución de esas metas y de esas acciones. Pues aquí lo vamos a ver el indicador, qué tipos de indicadores tenemos y cómo podemos utilizarlos para para afianzar nuestro plan de orientación y evaluarlo, ¿no? Y este indicador, pues tenemos tres indicadores base, que son los indicadores de eficiencia, que estos nos van a medir esas acciones adelantadas durante la etapa de la implementación, es decir, cómo vamos ejecutando ese plan de orientación. Y allí vamos a entender nuestras actividades realizadas versus las actividades propuestas. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos analizando esa actividad que hicimos versus la actividad que propusimos? ¿Cuánto porcentaje de ejecución tiene? Ese es muy fácil porque ese es uno de los que son más rápidos de medir, ¿no? Más fáciles de medir, porque es simplemente con nuestro tablero de actividades que veíamos aquí, vamos a ir teniendo nuestro indicador. Ahora tenemos unos indicadores de resultado. Y estos indicadores de resultado pues nos van a dar una visión de mediano, corto y largo plazo. Y es qué impacto o qué implementaciones se han generado en esos procesos de plan de orientación. Entonces aquí es el nivel de satisfacción que nuestra comunidad educativa, iniciando con nuestros estudiantes, ha tenido sobre ese plan de orientación. Entonces aquí vamos a encontrar esos porcentajes de actividades y esa satisfacción dentro de ellas. ¿Cómo evaluamos esas actividades que hemos hecho? Un ejemplo es una encuesta de satisfacción o una evaluación de satisfacción. Son súper fáciles, las pueden hacer por Google Drive, que ellos mismos las sistematizan. Sistematizar hoy en día por Google Forms, por los formularios de Google va a ser mucho más fácil porque ellos ya nos botan la información haciendo una tabla dinámica, entonces es más rápido hacerlo. Pero ustedes pueden hacerlo también sobre la misma satisfacción de los estudiantes, haciendo preguntas abiertas, grupos focales, hay muchas formas de medir. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Y finalmente vamos a tener ese indicador de impacto, que lo que nos va efectivamente a mirar es cuál es ese impacto y realmente esos efectos que hemos buscado en las acciones, tanto a mediano como a largo plazo. Entonces aquí es un ejemplo básico y es ese porcentaje de ingreso y permanencia en los programas de educación postsecundaria, ¿no? Aquí nos basaríamos en las estadísticas nacionales de la institución, nacionales, como el ESPADIES, o en las estadísticas de la misma institución. Como tal, nuestro egresado, y volvemos con nuestro egresado, realmente cuántos de nuestros egresados sí lograron tomar una decisión hacia su futuro, ¿no? ¿Cuántos consideraron que esas acciones que desarrollamos realmente los impactaron, realmente los llevaron a realizar y cumplir sus posibles rutas de sueño, sus posibles rutas de vida? Que puede que no sean lo que nosotros quisiéramos, pero que son realmente lo que ellos van a querer. Ellos se sientan bien y que realmente sientan que pueden realizar esas acciones. Las estadísticas nacionales, pues ustedes saben que aquí encontramos tanto las de nivel de colegios, de la educación media, pero también vamos a encontrar las de la educación superior. Entonces es importante que de pronto miremos, por ejemplo, todo el tema del observatorio laboral, que creo que ya lo habíamos hablado aquí en un momento, de la educación superior o del SENA, cualquiera de los dos, de Espadíes, porque esos nos van a contar un poco y nos van a decir cuáles son esas mediciones que hay allí, ¿no? Y cómo nuestros estudiantes se están desarrollando frente a esas actividades. Entonces, cómo estamos trabajando desde esa línea.
También nosotros podemos buscar que estos indicadores queden dentro de unas categorías grandes. O sea, podemos hacer una evaluación de nuestro plan desde diferentes categorías. Y, por ejemplo, podemos hacer una evaluación, una categoría grande podría ser esa organización institucional alrededor del plan de orientación socioocupacional. Es decir, si realmente nuestro PEI o nuestro plan de orientación y nuestro PEI están articulados, ¿sí? Si realmente hay una apropiación de este plan de orientación dentro de la institución en esos proyectos transversales, en ese horizonte institucional, o si realmente nuestro plan de orientación va hacia un lado y nuestro país va hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos y si realmente hemos logrado integrar ese plan hacia nuestro país? Otro, por ejemplo, es el nivel de existencia de nuestro equipo líder, ¿no? Entonces, generalmente Secretaría, desde Yo Puedo Ser, desde la estrategia Yo Puedo Ser, nos dicen, vamos a tener el equipo líder, que fue lo que hablábamos en la primera sesión, cómo, si lo tenemos, si no, si todavía nuestro orientador es el que está haciendo todo el proceso, o nuestro líder de media, o no sé, el docente que en ese momento se encargó, o nuestros coordinadores, ¿no? Porque a veces es como quién queda con la pelota, entonces no, si realmente tenemos un equipo que obviamente va a tener una cabeza líder, pero que todo el equipo líder va a estar ahí, va a estar trabajando y articulando. Por eso la importancia de que sea articulado y que sea diferentes personas en la comunidad educativa. Por ejemplo, nuestra segunda categoría grande, pues ya van a ser esa implementación de las actividades que tiene que ver, pues obviamente con los niveles de ejecución, los participantes en las actividades, ¿no? Si realmente estamos impactando a la cantidad necesaria de estudiantes, si estamos llegando, a qué porcentaje de los estudiantes estamos llegando, o de los padres de familia, o de los egresados, si los tenemos contemplados allí, a qué porcentaje de estas personas estamos realmente dándoles esas herramientas y que están participando de allí. Aquí también podemos medir en esa categoría de implementación de actividades todo el tema de la participación de la familia y de participaciones externas, instituciones que nos van a apoyar, ya sean de educación superior, de sectores productivos, toda esta línea, ¿no? Y finalmente, pues las incidencias de nuestro plan. Si se dan cuenta, los indicadores van muy de esa línea de las categorías grandes. Entonces aquí vamos a encontrar que en el final, ¿qué es la incidencia del plan de orientación? Es pues a nivel de satisfacción, todo lo que tiene que ver con sus deseos, intereses, si lo lograron identificar, si no lo lograron identificar, todo el tema de los padres de familia frente a ese plan de orientación. Entonces vamos a ir sobre esas líneas caminando. Y ese plan de orientación nos va a permitir, generalmente en la cartilla que yo les envié en el acta 1, que es la cartilla que maneja Yo Puedo Ser de la Secretaría de Educación, que muestra esos indicadores y nos da herramientas. Si ustedes se han dado cuenta, varios de estos cuadritos vienen de herramientas de Yo Puedo Ser o de Buscando Carrera. Sin embargo, ya alguno de ustedes lo había mencionado en el chat, pero yo también les voy a volver a enviar dentro de la información que vamos a trabajar de este segundo módulo para que ustedes tengan como retroalimentación esta cartillita. Sí, las voy a enviar digitalmente, ¿no? Esta es la mía física. Esta fue de las primeras que salieron. De Buscando Carrera, porque esta tiene todo eso que les he comentado, cómo les va a dar las opciones en medición de actividades, cómo van a medir. Y también les voy a enviar otras herramientas que son de las nuevas perspectivas de orientación socioocupacional, no solamente nacionales, sino que tienen alguna línea internacional, ¿no? Que también nos va a contar, que no nos va a servir para obviamente hacer copy-paste, pero sí nos va a servir como para darnos una visión un poco más grande y más integral. Y finalmente, aquí vamos a encontrar otro cuadrito que si ustedes se dan cuenta va a tener la organización ya general, pero por año. Entonces aquí ya encontramos nuestro objetivo grande, nuestros objetivos que por año nos hemos trazado, si los vamos a continuar o no, nuestras metas, cuáles son las metas que tenemos en esos años para realizar o que vamos a hacer de manera continua, digamos que todos los años vamos a hacer feria empresarial, pues todos los años nos vamos con la feria empresarial. El indicador, línea base
y los años. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto de alguna manera nos permite tener el conocimiento de lo que estamos realizando en nuestra historia, cómo vamos avanzando en esos procesos históricos de la orientación, ¿cierto? Cómo vamos mejorando nuestros objetivos y cómo esos resultados van aumentando o si van disminuyendo. Hay actividades que con el tiempo pues ya vamos a modificar probablemente porque ya no van a ser acordes a la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, todo Andrea, eso es lo que pues, vamos a empezar. Dime. perdón, ¿puedes repetir lo de ahí que va en la línea de base? ¿Que puede ir? En la línea de base puede ir toda esa organización, digamos, básica que tú estás implementando, ¿sí? Todo eso que tú estás deseando que sea como el punto de partida y el punto de inicio de nuestro plan de orientación. Entonces, tú ya definiste un objetivo, no sé, la feria empresarial. No mentira, puede ser información hacia el mundo de la educación superior, se me ocurre a mí. Tienes unas metas, ¿no? Que esas van acompañadas de las acciones. Unos indicadores. La línea base es qué es lo que tú vas a requerir o qué es lo básico que tú vas a iniciar desde allí y cómo vas a llegar a esa meta. Como qué son las acciones básicas o qué son los requisitos, los recursos o todas las acciones que son básicas dentro de ella. Y vas a ir arrancando por años. Si te das cuenta va a ser diferente al cuadro que inicialmente manejamos. Espérame, aquí lo tengo. Que viene con la ejecución, porque aquí ya estamos hablando por solamente el año o del semestre. Generalmente nosotros hacemos procesos por año, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esta ejecución? Aquí ya vamos a hablar de la ejecución de los años, o sea, es decir, de la historia de nuestro plan de orientación. Porque como sabemos, nuestro plan de orientación no se va a quedar para Angélica, para Juan, para Guillermo, no. El plan de orientación va a ser para que todo aquel que llegue, cada orientador que llegue, pueda leerlo, entender cuál es la dinámica del colegio, su enfoque, enriquecerlo, porque eso es súper importante, y empezar a trabajar y desarrollarlo. Entonces, a eso se va a referir siempre. No sé si hasta acá hay preguntas, profes. Sí, Andrea, mira, yo tengo entendido que la línea base, no sé si esté equivocado, la línea base es como la realidad de la cual arrancamos, o sea, con lo que tenemos, lo que hay en el momento en la institución, y de ahí partimos para construir el plan o el proyecto. Sí, la línea de base, cuando nosotros arrancamos el proyecto, sí va a ser esa. Va a ser cómo inicia y cómo estamos arrancando ese proyecto. En la línea base, ahí tenemos que reconocer los recursos también que están y tenemos que reconocer nuestros puntos de partida. Desde dónde estamos realizando nuestras acciones. Allí nos va a permitir un poco llevar el recorrido. También esa línea base va a hacer cuenta de todas las, como los recursos, las acciones que estamos adelantando, pero no en la minucia, sino en la generalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos desarrollando de allí? Entonces sí van hacia ese lado, hacia ese inicio y ese arranque de la institución. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, es una mentira, aquí me la estoy inventando, el colegio Salcop Norte arrancó sin plan de orientación. Una mentira, ¿no? No me vayan ahorita a decir, no, Andrea, lo tenemos, sí, yo sé que lo tienen. Pero entonces, ¿cómo inició este primer año? ¿Cómo empezó a desarrollar esas acciones, no? Entonces ahí va a decir, mi línea base fue que no tenía planoso y además no contaba con los recursos y además no tenía un equipo y además no tenía esto, ¿no? Y después, cuando pasamos al siguiente año, ya tuvieron ese plan de orientación, entonces dijeron, bueno, nosotros logramos hacer esto, tenemos este plan, pero además logramos implementar estas actividades y nos faltaron estas, ¿sí? Y así van avanzando en cada año, por eso nos va a dar cuenta de la historia. Hay colegios que en este momento están siendo acompañados por la Universidad del Área Andina, la Fundación Universitaria del Área Andina, entonces muy probablemente el trabajo que van a hacer es ese, es encontrar cuáles son los puntos o las acciones que han iniciado y que han desarrollado, que tienen, que no tienen. Entonces va muy desde esa línea, profe Guillermo. Así vamos ahí. Bueno, No sé correcto. si... Gracias, Andrea. Gracias. No, gracias a ti, profe. A mí me encantan tus intervenciones, tengo que decirlo. De hecho, te tomé ejemplo hoy en el grupo de la mañana. No, por favor.
Sí, Después no ejemplo de esto, después sino digo, ejemplo en el sentido de que conté alguna de tus historias, entonces yo dije, mira, el profe Guillermo salió como nos dijo eso, mira, súper chévere. Entonces, ejemplo positivo, profe. ay, mis compañeras van a decir, no, Guillermo es un nerd. Un mes completo. Sí. Sí, probablemente la profe Patricia te va a decir, Adriana mañana te nombró. O la profe Adriana, Sí, Adriana ellos Gutiérrez. saben. No, a mí me encantan tus aportes, profe, ¿verdad? La Gracias. mayoría de ustedes tienen aportes súper interesantes y esto es lo maravilloso, estos espacios, ¿no? Que son espacios de creación conjunta, de ese que todos construyamos desde nuestros conocimientos. Angélica, aquí me dice, la profe Angélica, me dice, Andrea, y lo que hablamos de la semana pasada, la biografía que nos va a recomendar sobre trayectoria de vida, sí, profe, tengo esa tarea, es que estaba buscando porque tuviera la cantidad de cosas que tengo, pero la mayoría están físicas. Entonces estoy buscando la forma de poder escanearlas para enviárselas y buscar la información también digital, lo que esté. Entonces apenas la tengo, créanme que serán los primeros en enviarles. No es que se me haya olvidado la tarea, la tengo pendiente. Andrea, una cosa. Dime, profe. Si tú te vuelves al cuadro, por favor, el último que mostraste, por favor. Sí, No, entonces el anterior, listo, este. ese. Lo que pasa es que me gustaría, por ejemplo, es que cuando uno, bueno, tú lo explicaste casilla por casilla, ¿sí? Pero cuando uno lo va a hacer, pues obviamente en este caso, por ejemplo, yo no da, es decir, se me olvidan los conceptos ahí. Quisiera, por favor, si de pronto en próximas oportunidades tú, por favor, nos pudieras como dejar un ejemplo específico a qué se refiere cada cosa, porque si no, es decir, vuelvo y te repito, puede ser que en ese momento yo lo intente y lo entienda, pero cuando yo esté haciendo el ejercicio relacionado ya con el colegio y con las metas que me propongo y todo lo demás, pues de todas formas es un cuadro muy, ¿cómo se dice eso? Muy complejo para escribir, ¿no? Sí, Es listo, una profe. sugerencia. No, y me encanta tu sugerencia porque te cuento que a mí me pasaba lo mismo cuando yo empecé a hacer mis primeros indicadores. Era difícil porque no sabía cómo tenía que hacerlos. Entonces, ahí en ese momento no sabe la necesidad. ¿Yo qué les voy a hacer? Les voy a enviar algunos ejemplos entonces sobre los indicadores. Así a grandes rasgos te voy a dar uno, pero igual te recomiendo, la cartilla que les voy a enviar tiene muchísimos ejemplos y en lo de yo puedo hacer que les envíe de docentes también les muestra ejemplos de indicadores, de los 3 tipos de indicadores. Pero, por ejemplo, en el indicador de eficacia, eficiencia, perdón, que ahí tengo como un error, me di cuenta, acabo de darme cuenta, encontramos que, por ejemplo, dentro de tú tenías 5 acciones en tu plan de orientación, ejemplo, 5 acciones grandes, ¿no? De esas acciones o de esas actividades propuestas, solo realizaste 3, o digamos que realizaste 5. Entonces tú lo que haces es una regla de 3 de este 100% de actividades que había propuesto. Entonces, por favor, ¿cuántas son o cuántas realmente realizó? ¿Cuánto realmente se cumplió ese objetivo? Entonces decimos, no, de 5 actividades que teníamos en nuestra ejecución de planos, desarrollamos solo 3 actividades. Entonces, nuestro porcentaje de eficiencia, ¿cuánto fue? Si hubiéramos desarrollado las 5, pues sería el 100%, ¿no? En Sí, los porque indicadores, dime, perdón, profe. porque lo que yo entiendo es que el indicador de eficiencia es mientras que uno implementa, como dice su palabra ahí, el proyecto. El Sí, de resultado obviamente es después de esa implementación. Y el de impacto, pues me imagino que es ya la parte de verificación de acuerdo a la anterior, o sea, lo que salió de la evaluación del plan, del proyecto. Pero entonces, porque es que no solamente indicadores, porque cuando dices porcentaje de ingreso y permanencia, programas por secundario, ahí yo quedo después perdida para hacer el ejemplo, estadísticas nacionales y de de la IDE. Mi pregunta también es la siguiente, ¿es necesariamente yo tengo que llenar esas 6 casillas de cada indicador? no, no, digamos que el ideal sería que tú pudieras llenarlo porque te va a permitir medir esas líneas, ¿sí?
Esto que está aquí son ejemplos que di como a grandes, como líneas grandes que di para que ustedes pudieran más o menos de pronto entender. Es que nuestro tiempo a veces es muy corto y es también por eso que no podemos como profundizar. Pero tú puedes, la idea es que sí pudieras hacer, tomar estos indicadores, pero va a entenderse también sobre lo que tú quieres en la institución, ¿m? ¿Qué es lo que tú quieres realmente medir dentro de la institución? Que no se les vaya a volver por ahí, como dirían, la camisa de fuerza que tienen que hacerlo todo, no, sino ustedes también pueden definir qué tipos de indicadores necesitan dentro de su plan de orientación. Pues generalmente uno recomienda que se hagan los de implementación, que esos son los que más la mayoría de ustedes manejan porque es lo que hacen dentro de la institución, digamos que dan cuenta de eso que hacen dentro de la institución y más para cuando tenemos rectores o directores directivos docentes que son de una línea mucho más administrativa, pues va a ser para ellos más fácil comprender y entender lo que se hace. En los indicadores de resultado, por ejemplo, es qué satisfechos están o no nuestros estudiantes y nuestra comunidad en estas acciones que hemos desarrollado. Y en el de impacto ya es a mediano y largo plazo, ¿sí? Que busca es realmente cuántos de estos estudiantes lograron llegar a. Si tú consideras que solamente vas a manejar dos de los indicadores, no hay ningún problema porque realmente es algo que tú puedas realmente hacer y realmente llegar a implementar dentro de tu plan. A veces no es necesario llenarse tantas cosas, sino de hacer, dicen por ahí, menos es más. Entonces, hacer las cosas, digamos, como deben ser y hasta donde nosotros sabemos que nuestro tiempo y nuestras ocupaciones nos van a permitir. Además, recuerda que no vas a estar sola, que vas a estar acompañada de un equipo líder, que pues eso es lo que esperamos, ¿no? Que estés acompañada de tu directivo docente y de las demás personas de la organización. La profe María Teresa, Ok, gracias. dale, profe. Iba a comentar al respecto de la pregunta de la compañera, que yo entiendo lo siguiente. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de si hicimos lo que nos habíamos propuesto hacer. O sea, por ejemplo, decimos, vamos a hacer una feria, vamos a hacer 3 talleres y vamos a hacer un encuentro. Entonces, la eficiencia es que sí hicimos lo que teníamos que hacer. Pero muchas veces la eficiencia, o sea, nosotros podemos haber hecho lo que queríamos hacer. Y cuando vamos a mirar el impacto, resulta que ningún niño se matriculó, no sé, por decir algo, en los programas postsecundarios. Entonces ahí decimos, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer o lo que pretendíamos hacer, pero como a que a nivel de impacto no obtuvimos lo que queríamos. Pues si la intención es que los niños se matriculen, por ejemplo, en la universidad o que definan alguna alternativa. Pues muchas veces en las instituciones educativas somos muy eficientes, ejemplo, hacemos todas las clases y etcétera, y cuando vamos a ver los resultados, los niños tienen bajo rendimiento. Entonces uno dice, bueno, estamos haciendo lo que queremos, pero no estamos logrando el impacto que queremos. Entonces habría que revisar si las actividades están bien programadas y etcétera. Profe, me encanta tu ejemplo, me encantó tu ejemplo, es muy pertinente porque es eso. En la eficacia medimos qué acciones desarrollamos y nos propusimos. Y dijimos, bueno, hicimos 5 encuentros, 3 talleres, bueno, lo que hayamos hecho, ¿no? En el resultado, miramos si nuestros estudiantes realmente les gustó o no la actividad o la consideraron pertinente para ellos, o sea, si realmente les deja un aprendizaje, si realmente los impacta, o con nuestros egresados o con nuestros padres de familia, ¿sí? Si les brinda algo más, que es lo que uno busca cuando es un taller, ¿no? Y en el de impacto, pues realmente si eso que hicimos funciona, tal cual como le dijo la profe. Si realmente sí, por ejemplo, un ejemplo, de 50 niños que ingresamos a los cursos de inmersión en una universidad, no sé, las metimos a X universidad a hacer cursos de inmersión, entonces, ¿cuántos de esos muchachos continuaron con la educación postsecundaria? ¿Cuántos siguieron? No necesariamente en la misma universidad, porque eso es una realidad, puede pasar, pero sí realmente ingresaron y aprovecharon esa oportunidad y realmente le vieron la importancia y el valor. Si ninguno, algo está pasando con nuestro impacto en ese momento, en esa área. O no le estamos apuntando a lo que debe ser, o realmente el interés de los chicos no va hacia esas carreras que se ofrecieron o se ofertaron. O sea, ahí toca mirar. Pues básicamente es eso. Sin embargo, yo te voy a enviar el material y lo que te digo, los manuales de orientación del ministerio, los manuales también para orientadores de Yo Puedo Ser,
Hay algunos que han hecho entidades externas, como Copoeducación y demás, te van a poder ayudar a ese proceso. Igual yo te voy a enviar cuando les envíe la presentación, voy a tratar de enviarles como un ejemplo para que ustedes lo tengan ahí, lo voy a anexar. Ustedes van a darse cuenta que dentro de la presentación les voy a anexar como un ejemplo, una casillita adicional para que tengan los ejemplos. Y si tienes dudas, profes, me escribes. Tú sabes que puedes escribirme, pues obviamente a veces me demoro en contestar si estoy en taller, pero con todo el gusto. Andrea, Dime, en ese caso se puede, aparte de porcentaje, todo lo que tenga número. O sea, pues todo es un porcentaje, pero se puede expresar de otra manera. O sea, por ejemplo, número de reuniones con estudiantes de 10º y 11 en el primer semestre. ¿Puede ser así? ¿O siempre tiene que ser en porcentaje? tú puedes poner el número, decir, por ejemplo, número de actividades programadas versus las actividades realizadas, ¿no? El ideal es que tú, ojalá al lado de esos números, tengas un porcentaje en esos procesos de indicador, porque a veces el número sí me dice, pero no me da cuenta en qué nivel quedamos de esa línea, ¿sí? El Sí. ideal es que siempre que tú hagas un indicador, tengas una medición numérica y porcentual. Siempre digamos que es como la línea. Aunque lo que te digo, cada institución y cada uno de ustedes pues saben cómo pueden manejar eso. Ahí apóyese de los profes de matemáticas o los que son ingenieros. Por ahí tenemos un ingeniero en el equipo, si no estoy mal, en el grupo de orientadores del seminario. Entonces le podemos pedir un SOS ahí y decirle, venga, ayúdeme, le invito a un tinto virtual. Eso sirve, eso nos permite ayudar. Bueno, profes, entonces por el respeto al tiempo que hemos hablado y todo demás, eh, esta va a ser como el brochazo así de nuestros planes de nuestra evaluación, de nuestro plan de orientación. La idea es brindarles esas herramientas que ustedes tienen, digamos, eso que les faltaría, podérselos brindar y poderles también enviarles como poco a poco esa información que vamos obteniendo y recabando para que ustedes la tengan. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene una información que considera oportuna, no duden en hacérsela llegar al grupo, lo pueden hacer a través del link, que también ahí vamos a encontrar. ¿M? Entonces es como es, profes. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Andreita, sí. Buenas Dime. tardes. De pronto ya recogiendo como todas las inquietudes de algunos compañeros, tanto del colegio como lo que he escuchado de otras instituciones, el seminario y los seminarios han sido muy interesantes, obviamente, y vemos que tenemos la teoría, tenemos los elementos, pero como sugerencia sí creo que es pertinente trabajar esto de manera tangible a través de un ejemplo, el ideal que debería ser en una institución, como para poder nosotros establecer los paralelos frente a esos indicadores, bien sean de eficiencia, de impacto o de resultado, y tenerlo de una manera más tangible y práctica con la realidad. Muchas gracias. Listo, profe, me parece muy oportuno. Yo aquí ya lo tengo súper anotado. La idea es esa, entonces yo les estaré como enviando esa información. Les pido a veces que me den un poquito de tiempo, es porque estamos con talleres con décimo, con ustedes mismos, con los chicos de décimo y once, y entonces a veces me ocupo todo el día en taller. Pero sí, la idea es enviarte esa información y realmente revisen los manuales que les hemos enviado, digamos, Yo Puedo Ser tiene unas herramientas impresionantes allí que a veces uno no, pues como no las conoce mucho, entonces las deja a un lado y no es, pues la idea es que ustedes las puedan aprovechar. Y todos esos ejemplos y todo lo que tú me has dicho lo voy a tener en cuenta. Vamos a tratar en la última sesión, porque la que sigue es de mentoring y coaching. Vamos a tratar como de trabajar lo de los indicadores si quieren. Hacemos un espacio pequeñito para esos indicadores y lo empezamos a trabajar, lo vamos mirando cada uno y vamos mirando de esos ejemplos cuáles nos sirven. ¿Listo, profes? Muchas Ya somos gracias. silencio absoluto, sí. Ah. Listo, profes. Siendo las 5:36 y por el respeto al tiempo de ustedes, les agradezco mucho su participación. La idea es que en la hora de trabajo individual ustedes puedan implementar eso que hemos visto en esos planes, lo puedan absorber, lo puedan, digamos, llevar como ahí.
a ese plan. No olviden, por favor, anotar a los que faltan en el chat su asistencia, porque pues allí es de donde entregamos también la certificación de esa asistencia. Si a alguno no le llegó el acta, las actas que envié el día de ayer y los materiales, por favor me escribe. Los videos, pues me toca organizarlos todos en una carpeta para que ustedes lo puedan ver, porque como se dan cuenta el peso de los videos, pues no me va a dejar enviarlos por el correo, pero sí se les va a enviar, digamos que el link para que ustedes lo tengan. Les agradezco muchísimo su participación. Andrea, Dime. Andrea, discúlpeme por favor, Andrea. No sé si tú tienes los documentos, digamos, de los proyectos de orientación que enviamos a las instituciones. No sé si tú tienes el nuestro. Mi compañera Patricia creo que lo había quedado a hacer llegar. ¿Tú Sí, lo sí, tienes? señor. Sí, señor. La profe Patricia me lo envió, fue muy amablemente y rápidamente. Ya me lo envió. De hecho, tengo casi todos los planes de orientación de los colegios. Estoy en el proceso de leer uno a uno con mi compañero para poder brindarles las recomendaciones que consideramos pertinentes. Obviamente, recomendaciones respetuosas, muy desde la sugerencia. Y me falta creo que solo un grupo, un colegio, pero por una situación particular. De resto, todo el mundo creo que ya me ha enviado sus planes de orientación. Si quieres, igual yo confirmo, pero la mayoría me lo han enviado muy, muy rápidamente. Bueno, Andrea, gracias, porque realmente pues nosotros estábamos hablando con las otras dos compañeras, Patricia y Adriana, que es la otra compañera de la mañana, y pues obviamente esa propuesta que nosotros hicimos, pues es como nuestra línea base, ¿no? Y ahí pues dependiendo de las observaciones que tú nos hagas, pues podemos nosotros arrancar, ¿no? Con la propuesta de OSO. Sí, señor, pues esa es la idea. Obviamente, hacer esa lectura y enviarles esas recomendaciones es parte como del ejercicio del convenio que estamos realizando. Hay un colegio con el que me voy a sentar a hablar ya por un trabajo que queremos hacer más de la acción, pero cualquier ayuda, apoyo que ustedes necesitan, si de pronto necesitan que yo los acompañe en una reunión y que de pronto les pueda explicar alguna duda por colegio, me van indicando y vamos agendando. Obviamente mis espacios ahorita están reducidos por los talleres, pero trataré de sacar la agenda al máximo para poder acompañarlos en el proceso, porque esa es la idea, poderlos acompañar, no en una relación dependiente, pero sí en una relación de construcción conjunta y desde nuestra experiencia, lo que les podamos brindar, pues va a ser siempre para ustedes. Esa relación de pares. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, señor, de Gracias. pares. Ok. Aquí no sabemos la verdad absoluta. Listo, Andrea, discúlpame una pregunta. ¿No hay más encuentros de estos? ¿Eran 3? No, señora, son 5. Nos faltan 2 miércoles más. Ah, ok. Entonces nos falta uno que es de mentoring y coaching, que vamos a dar como herramientas desde esa línea, que son súper chéveres. Y tenemos también el plan de sostenibilidad de nuestro plan de orientación. Por eso allí les decía que vamos a sacar un espacio pequeño para trabajar los indicadores y que pues ahí lo voy a tener como en cuenta y que puedan tener como unos ejemplos más claros y de pronto de allí puedan sacar la información que necesiten. Los 2 encuentros son los otros 2 miércoles que nos quedan. Acuérdense que el link es el mismo de la invitación que se envió el día de hoy. Igual se les volverá a enviar. Profe, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud. No, señora, muchas gracias a No, ti. gracias. Muchas Sí, gracias. muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Andrea, muy amable. Andrea, Muchas muchísimas gracias. gracias. Por una excelente tarde. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Feliz tarde a todos los compañeros y las compañeras. Muy amables. Listo. Muchas Pues si gracias. le ha llegado el material, por favor, Igualmente. me escribe el correíto y yo se lo envío. Hasta luego, profes, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, Que estén Andrea. bien. Buenas Muchas tardes. gracias. Para Luego. toda la tarde. Hasta luego, muchas gracias, muy amables. Hasta luego, gracias. Gracias. Puedes dejarme tu correíto para enviarte el material. Gracias, profes. Andrea,
Dime, profe. Qué pena, mira, yo soy orientadora del Colegio San Benito. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, lo que pasa es que, bueno, sí, me sentí un poco desubicada porque la rectora Sí. me informó hasta ahora de esta reunión. Entonces, es la primera